elegido, atiende con todo su ser. Esto no es un ensayo. No es un simple murmullo para sonar de fondo mientras su alma vaga en otros rumbos. Lo que voy a derramar sobre usted es apremiante, profundo y efímero. Si escucha esto en este instante, no es por azar. El cielo lo ha traído aquí porque la brecha para actuar se cierra y el instante para avanzar se acerca con furia. Hay épocas en que Dios le permite reflexionar con calma y luego hay instantes cuando Dios delimita el tiempo y declara ahora. Este es uno de esos instantes. La Escritura afirma que aunque se demore, vendrá sin falta y no tardará. Habacuc 2 versículos 3. Pero óigame, la visión no se atrasa. Las personas se atrasan. Y postergar su reacción puede arrebatarle lo que Dios intenta depositar en sus manos. En este momento, usted se encuentra en una encrucijada. Y la senda que elija definirá si asciende a lo que fue moldeado para ser o padece repercusiones que podrían postrarlo en cuerpo, mente o alma durante días interminables. Esto es una alerta envuelta en gracia. Dios no alerta para aterrorizarlo. Él alerta para resguardarlo. Existen castigos por desoír las señales divinas. Y existen premios por contestar con sumisión. Las súplicas que ha musitado en la penumbra, los anhelos que ha guardado en secreto, los avances que ha implorado con lágrimas rodando. Esas dádivas no son ilusorias. Están en marcha, pero la marcha exige sintonía. Y la sintonía exige resolución. Si vacila, si sigue repitiendo lo haré después, el peligro se materializa. No porque Dios sea despiadado, sino porque el instante es sagrado. Cuando se opone a lo que Dios imprime en su esencia, su interior soporta la carga. Su serenidad puede romperse, su vigor puede agotarse, su pensamiento puede descontrolarse. Algunos incluso se ven abrumados por días en lo afectivo, lo cognitivo, lo corporal porque siguen acarreando una opresión espiritual que debían soltar. Por eso esto es una urgencia para almas selectas como la suya. Debe intervenir ya. Este es su llamado a despertar para dejar de posponer, dejar de cuestionar y comenzar a ingresar en lo que Dios ya ha decretado. Antes de profundizar, deténgase un momento. Sí, detenga este video y haga 3 acciones en este segundo. Pulse el botón de me gusta, suscríbase para que alcancemos 3000 guerreros elevándose en este renacer, y escriba el número 99 en los comentarios. Que ese número sea su emblema público de preparación. No porque los números sean encantados, sino porque la sumisión es potentísima, y proclamar su propósito entrena su mente y su esencia a fusionarse con el instante que vive. Que 99 sea su frontera inquebrantable. No retrocedo. No me desvío. Estoy reaccionando. Ahora escuche, si es verdaderamente selecto, su esencia no le permitirá partir a medias. Permanezca hasta el final porque lo que haga con este anuncio cuenta. Si se marcha, podría verse arrastrado de nuevo a espirales que creyó superar. Perplejidad, opresión, intranquilidad, agitación que parece surgir de la nada. Pero si se queda, se coloca para un viraje celestial tan feroz que lo dejará atónito. Este es su instante. Y la orden es clara. Actúe veloz. En este ahora usted se erige donde 2 potencias colosales se enfrentan. El dominio espiritual y el dominio terrenal dentro y alrededor suyo. Esto no es retórica florida. Es verdad espiritual. Lo percibe cuando el aire se transforma. Lo intuye cuando su corazón se divide en 2 rumbos simultáneos. Un dominio lo convoca hacia arriba en vigilia, lucidez, depuración, misión. El otro dominio lo arrastra hacia abajo en desvío, fijación, temor, apego y bullicio incesante. Y cuando estos dominios chocan en alguien que porta destino, la fuerza no es sutil. Puede volverse tan aguda que su cuerpo responde. Sus ideas aceleran. Sus sentimientos estallan. Su sueño se altera. Su hambre muta. Su pecho se aprieta. Su cabeza se abruma. Su vitalidad se derrumba sin causa aparente. Y muchos no comprenden qué ocurre. Suponen que es solo existencia, solo tensión, solo fatiga aleatoria. Pero a veces la verdad es más honda. Está sufriendo los indicios de desajuste en una era que reclama ajuste. La Escritura dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 versículos 10. La quietud no es pereza, es reajuste divino. Cuando rechaza la quietud, rechaza el reajuste y el mecanismo interno permanece saturado. Esa saturación no siempre queda oculta, se filtra en su nitidez mental, se derrama en su equilibrio afectivo, se instala en su físico, y cuando persiste lo suficiente, empieza a existir como si estuviera asediado porque lo está. Imagine un peso invisible oprimiéndolo,
curvando sus hombros, apagando su gozo, entumeciendo su esperanza y tornando tareas comunes en cargas insoportables. Esa opresión no siempre se debe a situaciones. A veces se debe a fuerza espiritual que exige una elección. Muchos han vivido oleadas repentinas de cansancio, desorden, inquietud e incluso síntomas físicos extraños en giros cruciales. No porque sean frágiles, sino porque acarrean choque entre lo que Dios les urge hacer y lo que el mundo intenta retenerlos como elegido. Fue forjado para la unión entre dominios. Fue diseñado para portar la luz de Dios en la realidad tangible. Pero cuando la fuerza supera su equilibrio actual, ignorar el llamado se torna riesgoso. Por eso no puede aguardar un momento óptimo. Un momento óptimo no llegará. Este es el momento. Y cuanto antes conteste, antes se quiebra la opresión. Si oye este anuncio, significa que ha sido escogido para la vanguardia de una contienda que la mayoría ni percibe. Ambos dominios han fijado su mirada en usted. El dominio espiritual lo convoca a metamorfosis y misión. El dominio material lo seduce a dilación y desvío. Y la fricción que siente, sí, esa fricción es prueba de que su existencia importa. El adversario no derrocha combates en recipientes vacíos. La oposición siempre se intensifica justo antes del ascenso. El arrastre del dominio espiritual puede sentirse como un imán en su torso, atrayéndolo hacia la oración, hacia la purificación, hacia la mutación, hacia la entrega. Y el arrastre del dominio material puede sentirse como una cadena estrangulando su mente con afanes, deudas, posición, validación y mentalidad de supervivencia. Esa doble fuerza puede hacer girar su cabeza y doler su corazón. Puede hacerlo dudar de sí mismo. Puede hacerlo sentir que se desmorona. Pero no se desmorona. Se está liberando de ello. La Escritura proclama, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1 versículo 7. Un dominio propio es su herencia. El desorden no es su esencia. El pánico no es su lote. Pero debe batallar por la lucidez escogiendo sintonía. A lo largo de la historia, los que portaron fuego divino enfrentaron esta misma colisión. Fueron tentados a transigir, presionados a aplazar, arrastrados hacia la comodidad. La distinción entre los que se quebraron y los que se convirtieron en pilares fue esta. Aprendieron a identificar el forcejeo y escoger con rapidez. Dejaron de nutrir el dominio material con atención perpetua. Dejaron de permitir que el temor los guiara. Dejaron de pactar con la indecisión y actuaron porque el dominio material se fortalece cuanto más lo contempla. Cada obsesión por el dinero, cada apego al control, cada miedo al juicio ajeno, cada necesidad desesperada de certeza, cada uno añade peso a la cadena. Pero el dominio espiritual se aviva cuando resiste porque busca despertarlo. Y a veces el despertar no se siente suave. Se siente como zarandeo. Se siente como interrupción. Se siente como si su antiguo yo no pudiera inhalar en el nuevo entorno. Piense en ello como un resorte comprimido al límite. Acumula tensión hasta que de golpe se libera. Su cuerpo, mente y esencia no están hechos para existir bajo compresión perpetua. Por eso tantos padecen hoy patrones de tensión, ansiedad, problemas digestivos, fatiga crónica, dolores inexplicables porque viven desfasados del diseño de serenidad. No afirmo que toda dolencia sea espiritual. Afirmo que una existencia desajustada puede amplificar la carga y la carga trae secuelas. Por eso debe contestar antes de llegar al quiebre. Ahora atienda esto con cuidado. Puede que no lo vea, pero olas de fuerza golpean su campo espiritual una y otra vez. Algunos las llaman ondas energéticas. Algunos las llaman corrientes divinas. Algunos las llaman batallas. El nombre importa menos que la verdad. Algo lo impacta y reclama su foco. Podría sentir escalofríos abruptos, ráfagas de calor, opresión inexplicable, una mente agitada que no se apacigua o cansancio que el reposo no resuelve. Estos no siempre son casualidades. A veces son luces de alarma. Y las luces de alarma son gracia. Cuando su interior parpadea en rojo y lo ignora, el mecanismo no se sana por arte de magia, suele agravarse. Pero cuando contesta pronto, evita el derrumbe posterior. Por eso el cielo lo convoca a depuración y reajuste, no como rito religioso, sino como cuidado espiritual. La Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 versículos 2. La renovación es un proceso, pero inicia con una elección. Algunos intentan surfear estas olas sin preparación. Se oponen a la corriente, y la corriente los derriba.
Otros aprenden a ceder a la guía de Dios y la corriente los eleva. Imagine pararse ante una ola oceánica colosal. Puede combatirla y ser aplastado o aprender a fluir con ella. Su esencia está en esa orilla ahora. Por eso el rito de depuración y reajuste es vital. Lo equipa para resistir lo venidero y salir fortificado en vez de destrozado. Y voy a hablar con franqueza. Si sigue desoyendo las señales, podría verse pagando con colapsos afectivos, quiebres mentales o etapas de agotamiento físico que lo confinan a sanación por días. Pero si contesta ya, puede romper ese patrón. ¿Ha notado cansancio que ningún sueño repara? ¿Desorden que torna decisiones simples en cargas? ¿Una niebla sobre su concentración? ¿Un temperamento explosivo? ¿Una pesadez aplastando su pecho? Estos son indicios no para juzgarlo, indicios para orientarlo. Y aquí está el límite divisorio. La brecha entre los que sanan y ascienden y los que se consumen y desintegran es la reacción. Algunos aguardan hasta que la crisis los obliga al cambio. Elegido, no tiene que aprender por las malas. Puede reaccionar mientras aún posee vigor. Porque cuando dos fuerzas antagónicas libran guerra en una persona, las bajas son concretas. La serenidad se hace trizas. La resistencia se evapora, la misión se empaña. Por eso la Escritura dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Abundancia no es solo riqueza, es lucidez, es bienestar, es firmeza, es dominio espiritual, es la capacidad de inhalar de nuevo. El equilibrio no es inalcanzable. Nació con la habilidad para armonizar dominios. Pero la armonía requiere conciencia, rigor y prácticas sagradas que recentren su esencia. No es un espectador en este conflicto. Es guerrero y sanador. Su tarea es rechazar el caos y instaurar serenidad en su propio santuario, su mente, su corazón, su cuerpo. La Escritura dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6 versículos 19. Si su cuerpo es templo, entonces el cuidado es adoración. Si su mente es templo, entonces protegerla es sumisión. Si su esencia es templo, entonces purificarla es sabiduría. Cuando permite que el dominio material prevalezca y el espiritual se descuida, su bienestar y lucidez padecen. Pero cuando se eleva con propósito, se convierte en faro. Aprende a tomar presión abrumadora y transmutarla en potencia. Aprende a convertir carga en fortaleza. Eso es destino. Así que aquí está la respuesta. El arranque de su reinicio, un rito sagrado de purificación. Un baño espiritual, un instante de agua e intención. Esto no es sobre creencias mágicas. Es sobre simbolismo unido a creencia. El agua siempre ha simbolizado limpieza y renacimiento. La Escritura dice: entonces se lavó. Una y otra vez, vemos purificación como preparación para el encuentro. Y usted se prepara para el encuentro. Antes de ducharse o bañarse, aparte agua. Déjela reposar en su entorno un rato, suficiente para que su ambiente se calme y su mente se serene. Luego adopte una pose contemplativa. Inspire con lentitud. Suelte sus hombros. Deje que sus ideas dejen de correr y fije su propósito hacia Dios con nitidez, simplicidad, audacia. Dígalo en voz alta si puede: Señor, regreso a la sintonía. Libero la opresión. Rechazo el desorden. Elijo la serenidad. Recibo resguardo. Obedezco tu guía. Luego ingrese al agua e imagine que arrastra lo que no le pertenece. Los restos de tensión, la mugre del miedo, la capa de desánimo, el peso del conflicto espiritual. Véalo partir. Sienta su pecho expandirse. Sienta su mente aclararse. Deje que el agua sea un pacto entre su esencia y el orden celestial. Y hágalo con frecuencia, no porque Dios precise repetición, sino porque su sistema nervioso precisa reentrenamiento. Su esencia precisa cadencia. Su mente precisa moldes de serenidad. Esto se convierte en armadura cotidiana. Esto se convierte en su botón de reinicio. Ahora debo abordar algo que muchos expresan. Pero no tengo tiempo. Elegido, óigame. Si no crea tiempo para sintonía, eventualmente será obligado a crear tiempo para restauración. La prevención es sabiduría. La sumisión es resguardo. Usted está en una encrucijada crucial donde las vías del dominio espiritual y material se funden, exigiendo una selección. Esto no es trivial. Es un viraje que moldeará su serenidad, su bienestar y su evolución divina. Imagine erguirse en una cresta con dos panoramas ante usted. Uno tormentoso e inestable, el otro radiante con esperanza. ¿Cuál paso dará?
El dominio material lo seduce con rutinas conocidas, comodidad, dominio y placer instantáneo. El dominio espiritual lo convoca a valentía, entrega, metamorfosis y misión. Un camino parece sencillo al inicio, pero lo vacía con el tiempo. El otro pide creencia, pero lo colma de vitalidad. La Escritura dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3 versículos 5 al 6. Veredas enderezadas llegan cuando deja de apoyarse en la razón del temor y empieza a avanzar con orientación celestial. Su destino no es inmutable. Se forja mediante elecciones y la dilación es una elección. La vacilación es una elección. Quedarse atascado es una elección. Pero también lo es elevarse. También lo es purificarse. También lo es la sumisión. También lo es avanzar. La historia muestra que toda metamorfosis inicia con un instante de lucidez. Una persona finalmente ve qué sucede y escoge que ese instante es ahora para usted. ¿Se elevará a su vocación? ¿O se dejará llevar a la fragilidad, permitiendo que el forcejeo lo agote hasta el colapso? El amor de Dios es infinito, pero el caudal de ciertas dádivas está ligado a su misión y preparación. La Escritura dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4 versículos 8. La cercanía no es espontánea. Se aborda, y usted está siendo invitado a abordar. En este ahora, Dios aguarda su reacción, no con ira, sino con anhelo. Las tormentas a su alrededor no son castigos, son invitaciones a reajuste. Está siendo convocado a expandirse, sanar y recibir premios que siguen a la sumisión. Piense en un jardín. Las semillas están en la tierra, pero sin riego, no emergen. Su oración es riego, su purificación es riego, su propósito es riego, su sumisión es luz solar, y la recompensa de Dios no es solo triunfo material. Es serenidad que resiste cuando la existencia tiembla. Es lucidez que atraviesa el desorden. Es tenacidad que lo mantiene firme. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26 versículos 3. Paz completa es factible, pero requiere perseverancia. ¿Has sentido ese arrastre magnético hacia algo superior? Eso no es sentimiento casual. Es su esencia respondiendo a un llamado. El arrastre puede ser incómodo porque urge a abandonar patrones antiguos. Pide soltar costumbres, lazos e identidades que ya no encajan en su porvenir. Puede sentirse como una marea arrastrándolo de la costa donde lo familiar se diluye y lo ignoto se agranda. Eso es lo que se siente la metamorfosis. Podría vivir claridad repentina, oleadas afectivas, convicción vívida y momentos donde sabe en lo profundo que no puede retroceder. Eso es el despertar, pero el despertar requiere valentía. Si lo resiste, el tumulto crece. Si lo abraza, la fortaleza aumenta. La Escritura dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5 versículos 7. No está destinado a acarrear todo en soledad. La ansiedad no es emblema de deber. Es indicio de que precisa entrega. Ahora escuche de nuevo. La alerta es concreta. Si sigue aplazando el ajuste, la carga puede desbordarse en su bienestar y firmeza. Su cuerpo suplicará reposo. Su mente suplicará silencio. Sus sentimientos suplicarán alivio. Algunos aprenden esto por las malas mediante quiebres abruptos, mediante derrumbe, mediante ser obligados a quietud porque rechazaron quietud cuando se ofreció con dulzura. Elegido, no tiene que ser obligado. Puede escoger. Por eso el rito de purificación, la contemplación, el reinicio intencional, estos no son electivos para esta fase. Son instrumentos de supervivencia y empoderamiento. No porque Dios sea delicado, sino porque usted es humano y debe administrar su recipiente. Cada día el mundo material le ofrece desvíos que roban foco, comodidad, bienes, validación, posición, deleite, certeza, y ninguno es maligno en sí, pero se convierten en grilletes cuando desplazan la voz de Dios. El dominio espiritual lo convoca a profundidad, sentido, ofrenda, expansión, misión, y esa vía es menos transitada, pero rebosa de vitalidad. Elegir su dominio no es una decisión única. Es cotidiana, a veces instante a instante. Requiere conciencia, valentía y rigor para decir: no, no seré devorado por lo visible. Sí, priorizaré lo invisible. Y óigame, no está aquí por casualidad. Profundo en su alma hay fuerza ancestral, sabiduría y potencia forjada para esta era.
Fue hecho para erguirse en la colisión y generar unión. Pero su potencia permanece latente hasta que despierte y la reclame. Así que este es el llamado. Despertar total. Mente, cuerpo, esencia. Eleve por encima del temor. Eleve por encima del desorden. Eleve por encima de la vacilación. Ingrese en su rol como guerrero de luz. Cuanto más duerma, más ardua se siente la contienda. La vitalidad se disipa. El gozo se apaga. Su esencia se atenúa. Pero cuando despierta, se convierte en fuerza de metamorfosis, no solo para sí, sino para todos vinculados a usted. El favor celestial no es fábula. Es verdad espiritual que invade cada rincón de su existencia cuando se sintoniza con Dios. El favor trae resguardo donde se sentía vulnerable. Trae táctica donde se sentía atascado. Trae portales donde veía muros. Trae sanación donde acarreaba dolor. La Escritura dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84 versículos 11. El favor es concreto, y el favor se activa por sintonía. Cuando alinea su esencia con el designio de Dios, las dádivas comienzan a fluir como un torrente, lavando heridas, restaurando vigor y eliminando barreras que antes parecían inamovibles. Personas que lo ignoraban empiezan a notar lo que Dios depositó en usted. Oportunidades surgen, conexiones se armonizan, ideas se encienden, no porque lo forzara, porque el cielo lo impulsó. Y lo que hace poderoso al favor es que no exige perfección, exige reacción, exige disposición, exige creencia que actúa. El dominio espiritual reconoce su valentía y responde con rapidez. La sintonía es como afinar un instrumento. Una vez que el tono es preciso, todo vibra. Cuando su mente, esencia y actos concuerdan con Dios, las dádivas se multiplican. La serenidad es el primer fruto, luego la lucidez, luego la tenacidad, luego los portales. Una dádiva conduce a otra, generando impulso que toca cada aspecto de su existencia. Relaciones se profundizan, bienestar se estabiliza, finanzas se transforman, misión se expande. La Escritura dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas 6 versículos 9. Tiempo oportuno existe, cosecha existe, pero desmayar mediante dilación, duda y desvío interrumpe la siega. Por eso debe intervenir ya. Cuando su energía divina muta, la realidad circundante comienza a mutar. Es como el amanecer rompiendo una noche eterna. Nuevas opciones emergen, portales se abren, vías ocultas se revelan. Su vibración cambia no como moda sino como fruto de su sintonía. Y cuando vibra con el cielo, atrae lo que concuerda con el cielo. La sumisión no es acatamiento inerte. Es el motor que activa aceleración sobrenatural. Cuando obedece con premura, accede a una potencia que avanza más veloz que la razón. Trae avances que parecen instantáneos. Restaura lo que parecía irrecuperable. Repara lo que estaba fracturado. Piense en la sumisión como pisar el acelerador del destino. Sin ese pisotón, su existencia se estanca en aplazamiento. Pero cuando obedece, el impulso crece. Las leyes divinas se activan. El entorno responde y lo que era lento se torna raudo. Ahora llegamos a la riqueza espiritual. Porque hacia allí apunta su anuncio. La riqueza espiritual es la opulencia invisible que crece en su interior ahora mismo. No es la riqueza que el mundo cuantifica. No puede ser robada. No puede ser devaluada. No puede ser arrebatada por pérdida. Se expande en el alma. Es sabiduría, serenidad, discernimiento, valentía, lucidez, favor, reservas que lo hacen inquebrantable. Esta riqueza se forma incluso cuando no la ve como tesoro sepultado bajo la superficie aguardando el instante preciso para revelarse. Y esta riqueza espiritual se convierte en base para avances en cada ámbito. Bienestar, lazos, finanzas y misión. Porque cuando su mundo interno se enriquece, su mundo externo se solidifica. Está construyendo algo eterno. Y el proceso inicia como siempre inicia con reacción, con purificación, con sintonía, con valentía, con intervención. Así que aquí está la orden final. No aplace. Elija su dominio. Elija su serenidad. Elija su destino. Ingrese en la purificación. Ingrese en el reinicio. Ingrese en la sumisión. Y deje que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Ahora, si ha permanecido conmigo hasta este punto, escriba 99 de nuevo en los comentarios. Esta vez como su pacto de intervención. Responderé. Me sintonizaré.
Avanzaré. Luego de un paso hoy, no la semana entrante, no cuando lo sienta, hoy. Porque la brecha es concreta, el instante es sagrado, y usted nació para esta era.